gestión de cambio y hay gestión de cambio. Profesor, ¿y qué pasa si el motor eléctrico te presenta una falla o presenta o algo así? Ahí tiene que aparecer un check, ¿no? El check de acá. ¿Y qué pasaría con la dirección? ¿Se endura o no funciona? Cualquier condición, sensores, computadora o actuador o sistema en relación, el timón se va a endurar. Si está fallando el motor eléctrico por recalentamiento, el timón se va a endurar. Si el motorito por algún motivo se traba, o sea, no quiere girar más, ¿qué pasaría con la dirección? O sea, Igual. Ahora, el trabarse, existirían dos alternativas. O se traba y se funde, o se traba el piñón con la cremallera, con el piñón y la cremallera que tiene ahí, porque tiene una circunferencia, una cremallera más un piñón, sí. y esas no son de metal, son de baquelita. Se traban entre ellas y ya de hecho que no tienes en una dirección, no tiene ni para la izquierda ni para la derecha, porque hay una traba ahí. Sí. ¿Cómo giras? No se puede. Hay una traba entre ellas, entre esas dos. ¿Sí? Entonces ahora lo que he visto en la actualidad es que ya no es el piñón del motor eléctrico directo a la cremallera o directo al eje del timón. Ya no es directo, es a través de un mecanismo de sistema planetario. Entonces, donde solamente el motor eléctrico hace su trabajo cuando lo se necesita. Cuando el motor eléctrico no trabaja, es dirección mecánica. Es dirección mecánica. Si el motor eléctrico tiene problemas, puedo tener la suavidad, no ahorita, por ejemplo, la dureza. Porque cuando yo quiero intentar girar, no solamente estoy girando y haciendo el rozamiento en las ruedas con el pavimento, sino estoy tratando de hacer girar a quién, al motor eléctrico. Entonces, si tuviera ese mecanismo de sistema planetario, giraría normal. Mecánica, ¿no? Mecánica. Entonces ahí evitaríamos, por ejemplo, accidentes. Porque en accidentes han sucedido justo porque el timón se pone duro y no tienes la maniobra para poder girar, si no te gana. Entonces hay que tener cuidado con eso. Valores reales. Van avanzando, van evolucionando los sistemas. Pero con mecanismos ya creados, ¿no? Claro, mecanismos de hecho. Sí. Escojamos ahí más abajo. Ahí escojamos ahí, sigue. Conmutador neutral. Posición también. Posición neutra. Interruptor de acá, marcha atrás. Marcha atrás. Ahí. Sigue. Neutral. Indicador de posición D. Sport también, ¿no? Sí, modo Sport. Conmutación. Retroceso. Ya, seguir. Hay 8 ya. ¿Qué monitoreo ahí? Ahí monitoreo el interruptor selector de cambios, el interruptor inhibidor y el interruptor Sport. El selector de cambios porque, por ejemplo, ahorita estoy en posición neutral, desconectado. ¿Por qué? ¿En qué posición está? En retroceso. Y retroceso se marcha atrás, conectado. En neutro. Conectado y desconectado. D. Todo desconectado y D conectado. Modo Sport. Modo Sport conectado. Ahora me faltan estos dos. Conmutación es aumento. Y retroceso es disminuir. Ese es por el modo Sport, ¿no? Exacto. O sea, con esos yo puedo monitorear mis dos interruptores. El interruptor del selector de cambios y el interruptor modo Sport. Para saber si está en buenas condiciones. Porque el cliente puede decir, no baja las velocidades. A ver, monitoreemos el pulsador. No aumenta las velocidades. A ver, monitoreemos el interruptor. Entonces, todo eso se puede hacer. Monitorear, solamente estamos monitoreando los dos interruptores. Regreso a su posición. Y si hubiese una falla
cuando en Sport aumentamos la marcha y no quiere, ¿a qué se debería? Claro, son los switches, los Ah, solenoides, sí. sucios, sulfatados. Ah, Y sabemos que de aquí directamente se van a la computadora. Igual cuando está en D y aceleras y no se siente el cambio. Claro, también puede ser switch. Y debe salirte códigos de error porque lo están registrando. Se está registrando. Atrás. Borra. Y selecciona otros más abajo. Borra el conmutación. Selecciona los NC, NT. Son sensores de revoluciones. ¿Con V o la que está sola? Todas. A ver, las 4. Aceite de Temperatura. Aceite de cambio automático. Y las electroválvulas SL, SLT y SL1. Ahí está. Sensores, dos sensores, ¿se acuerdan? Dos sensores en la caja. cambio. Sí. Una que determina el voltaje no, las revoluciones de entrada, y la otra la revolución de salida. Sí. Sí. Ojo, acá muestra dos unidades de medida, pero son solamente dos sensores. Un sensor que está monitoreando en voltaje y el mismo sensor monitorea en revoluciones. NC y NC es lo mismo, sino que en dos unidades de medida. Y NT es lo mismo, sino que en dos unidades de medida. La temperatura está en 83.8. Temperatura del refrigerante, No, el aceite de la caja. Transmisión. ¿Sí? Y las tres electroválvulas. Pero no hay tres electroválvulas. ¿Cuántas hay? Hay como 7 electroválvulas. Sino que de esas 7 hay grupos que son SL, SLT y SLU. Ah, ¿Sí? No se me vayan a olvidar. ¿Ah? No hay 3 electroválvulas, hay más de 3. Sino que son Son agrupadas. Ahora aprendamos la máquina. ¿Y hay revoluciones? Sí. De salida. ¿De entrada y salida? Su entrada. salida. De salida. ¿De salida? No. Entrada. De salida estuviera en movimiento. Entrada. No está tomando las revoluciones del motor, sino las revoluciones que entran a la caja. Ah, ¿Sí? Las revoluciones que entran a la caja, por ejemplo, en parqueo. Voy a acelerar. Acá tengo casi 3000 RPM. ¿Y ahí cuánto tengo? 2700. 2700. Por lo tanto, no es el sensor de cigüeñal del motor, es el sensor de caja. De entrada. De entrada, de revoluciones de entrada, de la caja. Las revoluciones de salida será cuando tú coloques el cambio y comience a desplazarse. NT es entrada. NT es entrada. entrada. NT es salida. ¿Sí? Ojo, lo está determinando en revoluciones Y voltaje. y en voltaje. Pero ojo, observen que ese voltaje no se va por encima de 1 voltio. Se mantiene 0,1, 0,2, 0,5, 0,7, 0,9, pero no llega a 1 ¿Y voltio. qué pasa si llega a un voltio? O más. O no está. No puede debe llegar. registrar más de 1 voltio. Acelero nuevamente. ¿Se pasó 1 voltio? No. No. Se mantiene hasta 700. Claro, milivoltios. O sea, tiene un voltaje fijo. Mínimo. ¿Y cómo entonces monitorea las revoluciones? Por frecuencia. En frecuencia. Porque no es un inductivo, es un efecto Hall. Y el efecto Hall tiene un valor definido en voltaje, pero su frecuencia sí es variable en aumentar o disminuir de acuerdo al giro. ¿Sí? No se olviden. Ahora veamos en qué momento tenemos revoluciones de salida. D. ¿Tengo revoluciones de salida? Sí. Ya tengo, porque hay movimiento. Voy a hacer una parada acá, en un semáforo. ¿Tengo revoluciones de entrada? ¿Y de salida? Sí. No. Ah, no, de, No. No hay está nada. no hay nada. No. Pero He voltaje frenado sí. la caja. Voltaje sí. Eso, pero cuando avanza varían los dos. Claro, hay que hay entrada y salida. momento Está de tomando soltar las el freno. revoluciones de entrada Y de salida. y de salida de la caja para transmitir el movimiento de las ruedas.
se mantienen ahí en una sola. Claro, pero es en 200 Cero. cero. ¿Cuál se mantienen? ¿Iguales las revoluciones? No, sino que la de salida se mantiene en un número en 200 y la de Entrada es más y la de salida es menos. sí. Hay diferencia. Siempre va a haber así. Ay, a ver si me- Siempre va a haber así. Tienen una relación, ¿no? Claro, es una relación de transmisión. Sí. 200, 600. Entrada y salida. ¿Sí? Veamos ahora las electroválvulas. Miren, por ejemplo, las electroválvulas. Hay una electroválvula que permanece conectada todo el tiempo. ¿Cuál es? CLT. SLT. Hasta en ignición. Coloquen en ignición, Conectado, está conectada. En funcionamiento, conectado. Conectada. Pero las otras, ahí por ejemplo en descanso, están desconectadas. Si paso de parqueo a R, Desconectado. se conectó y de ahí se Desconectó. desconectó. Si paso de R a N, se conectó Sí, desconectó. y se conectado. desconectó, ¿verdad? Si paso de N otra vez a R, se conectó Sí, desconectó. y se desconectó. De R a P, se conectó y de ahí se desconectó. Y si paso de N a D, ¿hace lo mismo? Lo has puesto en pausa. Sí, porque no. Con razón. No puse nada. No. ¿Ahí? Ahí está actual. No varió. Desconectado. Ahí. Desconectado. En pausa. Volver. Ya, dale seguir. A ver. Ya. Estamos probando de Ahí se conectó. Conectó. Sí, Está se se quedó conectó. conectada. ya, Se desconectó. se desconectó. Ahora voy a pasar de N a D. ¿Se conectó? Sí. No. No se conectó. Tiene- No se Conectado. conecta. Entonces no se olviden que esa solamente es para parqueo Parqueo. R, R neutro, neutro R y R parqueo. La Parqueo, SL. ¿está neutro o funcionando? SL. Hasta neutro. Está neutro. La SLU, Ese no es quinta, por- sexta, No. cuarta, tercera, Ah. primera. No. No. Ahí está, ahí se conectó. Ahí En sí- primera ahí sí. se La conectaron. SLU en primera. Solamente para primera en el modo de spot. ¿Y Pongo qué- a D, Se se desactiva. ¿Y qué pasa y si se acelera? Y va cambiando. ¿No se conecta? en la SLU Ah. en primera. Conectado. Si tú aceleras estando en primera, va a seguir conectada. Va a seguir conectada. Y si cambia a segunda. Y si tú cambias a segunda, se desconectó. Desconecta. Sí, se desconecta. Pasas a segunda, se desconecta. Retroceso. De acá se mantiene conectado todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Es como si fuera la electroválvula principal que Ah, abastece, mientras las otras hacen su trabajo de acuerdo a la secuencia de cambio. El que mayormente trabaja en la SL, ¿no? Electroválvula de mando SL. Conectado. Modo drive.